Hoy vamos a hablar sobre el derecho internacional privado. Para ello vamos a empezar con una breve introducción para luego continuar con el concepto en sí. Como sabemos, el mundo en el que vivimos está parcelado por el principio de soberanía estatal, y es por ello que denominamos derecho internacional privado a aquella disciplina cuyo fin es procurar la continuidad transfronteriza de las situaciones jurídicas. Para ello, este derecho debe constituir válidamente o solucionar eficazmente situaciones vinculadas con dos o más ordenamientos jurídicos de Estado soberano. De ahí la importancia del principio de soberanía estatal del que hemos hablado al principio. Además, debe pretender que las situaciones así constituidas o resueltas procuren la eficacia fuera del país donde lo haya sido. Esto significa que las fronteras sean políticas, pero que asimismo no lo sean también jurídicas. También entendemos el derecho internacional privado como ciencia y como sistema, y para ello hemos de tener en cuenta tres factores. El primero de ellos es que al ser innegable e inevitable la importancia de la perspectiva estatal en la Constitución o en la solución de tales situaciones, esta disciplina encierra una contradicción íntima, dado que se esfuerza en llevar a cabo una función supranacional con medios predominantemente internos, es decir, medios estatales. Las iniciativas de armonizar y unificar el derecho son limitadas en orden a las técnicas utilizadas, a los ámbitos en que se trabaja y resultados alcanzados. Y todo ello explica lo anterior. Suelen ser autoridades de los estados soberanos los que constituyen o solucionan situaciones de tráfico jurídico externo, como también suelen ser los ordenamientos jurídicos nacionales los aplicables a dicha constitución o solución. En cuanto al segundo factor, todos los hechos anteriores afirman la relevancia del papel del foro. Esto va a ser un concepto muy importante en el derecho internacional privado y, por tanto, Estado del foro es el país desde cuya perspectiva se constituye o soluciona una situación de tráfico jurídico externo, y la lex fori es el ordenamiento del Estado del foro. No es irrelevante concretar cuál va a ser el Estado del foro y por ende la lex fori. Dicho país será el eje en torno al cual girará la constitución o solución de la situación de tráfico externo de que se trate, pudiendo ocurrir con frecuencia que los sujetos afectados por la misma puedan tener interés en que el estado del foro sea uno u otro. Estas circunstancias provocan a veces unas disfunciones que suelen combinarse entre sí, como por ejemplo la carrera hacia los tribunales, donde las partes en conflicto se afanan en lograr que el país de su preferencia para litigar sea el primero en que se plantee el asunto, para que pase a ser considerado el estado del foro, y así atraer hacia él a la otra parte por razones diversas, como pueden ser conocimiento de su ordenamiento jurídico, lengua del proceso, confianza en sus operadores jurídicos, etc. El siguiente es el forum shopping, que consiste en una técnica que presenta el asunto litigioso por el demandante ante las autoridades de un determinado Estado soberano, y conocedor de que su sistema de derecho internacional privado le favorecerá en orden a determinar el derecho nacional aplicable al fondo del mismo. Y por último, existen países considerados paraísos para demandar que, atendiendo a razones sustantivas y procesales, pueden ser, por ejemplo, Estados Unidos en materia de daños extracontractuales. Estas tres disfunciones se superarían por la vía de la cooperación entre los Estados. Y por último, dado que en una sociedad global el tráfico jurídico no puede agotarse en el espacio físico de los Estados soberanos, el factor de la cooperación internacional adquiere mucha relevancia. Tal cooperación se erige en el fundamento del derecho internacional privado. De otro modo, sería imposible cumplir su finalidad de procurar la continuidad transfronteriza de las situaciones jurídicas. Y así lo manifestó el Tribunal Supremo en una sentencia del 5 de abril de 1966 en el asunto Benedicto
C. Barquero, al afirmar en uno de sus considerados que, si se llevara a sus últimas consecuencias el principio de la soberanía territorial del Estado, nunca surgirá la oportunidad de aplicar en él las leyes promulgadas en otros estados, o de ejecutar o dar eficacia a sentencias no dictadas por sus tribunales. Mas esto se opone a las exigencias de la realidad y vendría a suprimir el comercio jurídico internacional y las relaciones jurídicas entre súbditos de distintos países.